la cena del Día del Padre, mi hijo Ethan brindó. «Por el hombre que me mostró lo que nunca quiero ser», dijo con desdén, y luego me entregó los papeles para una residencia de ancianos. Su esposa, Serafina, asintió con una sonrisa cómplice. Yo simplemente sonreí, brindándome. Por el hijo que cree que este es el final de mi historia. Esa noche comenzó una trama diferente. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. 2 asientos vacíos me devolvían la mirada desde el otro lado de la mesa, símbolo quizás del vacío que mi difunta esposa, Clara, había dejado en mi vida. Y ahora, al parecer, el que mi hijo Ethan estaba decidido a llenar. La cena del Día del Padre siempre había sido discreta desde el fallecimiento de Clara, pero este año, el suave murmullo del exclusivo restaurante italiano del centro de Manhattan parecía el zumbido sordo de una tormenta lejana. El mantel de lino estaba impecable, los cubiertos relucían bajo la tenue luz, y el aroma a aceite de trufa y ajo asado solía dibujarme una sonrisa. Esta noche, no. Ethan se sentó frente a mí, con su esposa Serafina a su lado, ambos vestidos con sus habituales y discretos trajes de diseñador. Ethan, con su pelo engominado hacia atrás y un aire de presuntuosidad permanente, alzaba su copa de vino de cristal, con una sonrisa familiar y mordaz en sus labios. Mis otros parientes, tías, tíos y primos, estaban sentados alrededor de la gran mesa redonda, y su charla se suavizaba hasta convertirse en un silencio expectante. Se me encogió el estómago. Ya había visto esa sonrisa antes. Solía preceder a algo calculado. «Por mi padre», empezó Ethan, con una falsa calidez en la voz que me irritó. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, y luego asestó el golpe. «Por el hombre que me alimentó, me crió y me mostró exactamente lo que nunca quiero ser». Su mirada se encontró con la mía, carente de calidez, llena de un desprecio frío, casi quirúrgico. Un perdedor como él. Las palabras me impactaron en el estómago. Una exclamación colectiva recorrió la mesa, seguida de unas risas dispersas, incómodas y desiguales. Algunos familiares se removieron incómodos, otros bajaron la vista a sus platos. Serafina, sin embargo, me miró a los ojos con una expresión de preocupación ensayada, un leve asentimiento que parecía fingida compasión, antes de apartar la mirada rápidamente. Era una actuación, y no muy convincente. Antes de que pudiera procesar el insulto, Ethan ya estaba deslizando algo por la mesa. Era un sobre impecable color crema, sellado con un escudo en relieve. Mi mirada se fijó en la inscripción. Silver Haven Prime Spot. «Estás aceptado», anunció Ethan, con voz casi alegre, como si me acabara de dar un billete de lotería premiado. Una residencia asistida con todas las comodidades. Atención médica de primera, actividades y una vista preciosa. La visitamos la semana pasada. El golpe en el estómago regresó, más fuerte esta vez. ¿Residencia asistida? ¿Yo? Tenía 72 años, sí, pero estaba tan lúcido como siempre, viviendo de forma independiente en la casa que Clara y yo habíamos construido juntas. Mi mente corría, intentando encontrar un equilibrio ante esta repentina embestida. Pero décadas de negociaciones de alto riesgo en la sala de juntas me habían enseñado a mantener la expresión serena, a no delatar nada. Mi rostro seguía siendo una máscara de plácida indiferencia, aunque por dentro, una furia fría comenzaba a hervir a fuego lento. Mientras Ethan seguía ensalzando las virtudes de Silver Haven, capté una mirada rápida y reveladora entre él y Serafina. Fue fugaz, casi imperceptible, un destello de triunfo compartido, una sutil confirmación de un plan ejecutado. En ese instante, todo empezó a encajar. No era preocupación, era algo completamente distinto. Comprendí que sus motivos eran mucho más profundos que un intento fallido de cuidar a un padre anciano. Tomé mi copa de vino, con el tallo fresco bajo mis dedos. Mi mirada, firme e impasible, se fijó en la de Ethan. Su sonrisa triunfal se desvaneció levemente. «Para el hijo», dije en voz baja y uniforme, cortando la tensión residual en la habitación, que cree que este es el final de mi historia. Su sonrisa se desvaneció por completo, reemplazada por un destello de confusión, luego de fastidio. No esperé su respuesta. Empujé mi silla hacia atrás,
Me levanté, hice un gesto breve hacia la mesa y salí. Los gritos de Ethan, «¡Papá! ¡Espera!», me siguieron, pero los ignoré. Seguí caminando, pasando por alto la mirada preocupada del maître, hasta llegar a la bulliciosa calle de Nueva York. El aire fresco de la tarde fue una grata sorpresa después del ambiente sofocante del restaurante. Paré un taxi amarillo y le di al conductor la dirección de Eleanor Vance en Brooklyn. Eleanor, mi fiel amiga abogada y exasesora legal de mi empresa, vivía en una encantadora casa de piedra rojiza, un remanso de paz en medio del caos de la ciudad. Abrió la puerta con una sonrisa de sorpresa pero bienvenida, con su cabello plateado recogido en su elegante moño habitual. «Robert, qué sorpresa», dijo, acompañándome a su acogedora sala. El aroma a libros viejos y té de manzanilla impregnaba el aire. Me ofreció una taza y la acepté agradecida, con las manos aún ligeramente temblorosas. Le conté la cena, quitándole el barniz emocional para presentar los hechos con la mayor claridad posible. Eleanor escuchaba, con su aguda mente legal ya en plena acción. «Los negocios inmobiliarios de Ethan no han prosperado mucho últimamente, ¿verdad?», reflexionó, removiendo su té. «Y la startup de Serafina, he oído que se fue al traste, estrepitosamente». Abrí los ojos de par en par. Sabía que Ethan había estado incursionando en el sector inmobiliario, pero no me había dado cuenta de la magnitud de sus dificultades, y la empresa tecnológica de Serafina, de la que siempre había presumido, supuse que iba bien. «¿Crees...?» Eleanor dejó la taza. «Creo», comenzó con tono mesurado, «que mi oficina recibió una carta bastante interesante hace unas semanas. Era de la oficina de Ethan. Mencionaba una posible planificación patrimonial para el Sr. Caldwell y preguntaba específicamente sobre las vías legales para facilitar la mudanza a una vivienda más adecuada para un padre anciano. Incluso insinuaba liquidar los bienes primarios para cubrir los futuros gastos de atención y el déficit familiar. El texto exacto era: una vez que se haya establecido, podemos poner la propiedad a la venta. Deberíamos cubrir el déficit y más. Las palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico. No fue solo un insulto improvisado, un intento burdo de marginarme. Fue una maniobra calculada y premeditada. La traición se solidificó en una claridad fría y dura, helando mis venas, pero también encendiendo una nueva y feroz determinación dentro de mí. No solo intentaban encerrarme, intentaban vender mi casa, mi santuario, el último pedazo tangible de Clara que me quedaba. Todo para salir de sus problemas financieros. Le di las gracias a Eleanor, con la voz cargada de emoción, y tomé otro taxi a casa, con la mente dando vueltas, pero también endureciéndose. Las farolas de Brooklyn se difuminaban en rayas a medida que el taxi pasaba a toda velocidad. Al llegar, la casa se sentía diferente, casi como si la hubieran violado. Sobre la mesa de caoba pulida de la entrada, entre un montón de correo basura, había un paquete. Era de una inmobiliaria local. El corazón me latía con fuerza al recogerlo. Dentro, debajo de un folleto satinado, había una tasación preliminar de mi casa. Junto a ella, una nota adhesiva. Con la distintiva y extensa letra de Ethan, decía: «Robert, para su revisión, publicación rápida tras la mudanza». Las piezas encajaron con una firmeza espantosa. No era preocupación, ni siquiera una simple falta de respeto. Era un empujón calculado, gestado durante semanas, diseñado para despojarme de mi independencia y mi hogar. Una ira silenciosa y aterradora se instaló en lo más profundo de mí. Este no era el final de mi historia. Era simplemente el prólogo de un ajuste de cuentas. El paquete de tasación preliminar me pareció una violación física, no una simple intrusión. El nombre de Ethan, garabateado en la nota adhesiva, una directiva para una rápida publicación tras la mudanza, era como un hierro candente en mi alma. Mi casa, la que Clara y yo habíamos construido, llena de su risa y nuestra historia compartida, estaba siendo tratada como una simple garantía, una solución a su déficit. La fría claridad que había sentido antes se convirtió en una furia ardiente. Cogí el teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos, al marcar el número de Clara. Mi hija, normalmente un torbellino de energía, contestó al segundo timbre con voz alegre. «Papá, ¿todo bien?» «No, Clara. Nada está bien». Mi voz era áspera.
delatando la agitación interior. Le expliqué brevemente la cena del Día del Padre, el cruel brindis de Ethan, los papeles de la residencia de ancianos y luego el insulto final, el paquete del agente inmobiliario. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado. Luego, una profunda inspiración. ¿Qué? Ethan no lo haría. No podría. Su voz se alzó con incredulidad, transformándose rápidamente en furia. Espera. Sí, lo haría. Esa serpiente. Debí saber que algo se estaba tramando cuando empezó a preguntar sobre tus planes de futuro el mes pasado. Ay, papá, lo siento mucho. Te necesito, cariño, dije, y mi voz se suavizó un poco ante su genuina preocupación. Voy para allá, papá. Ahora mismo. Desde Jersey. Lo solucionaremos. No toques nada hasta que llegue. Su declaración fue firme, resuelta, la voz de una hija leal lista para la batalla. Menos de una hora después, Clara irrumpió en mi puerta, con el rostro enrojecido y una furia feroz en sus ojos que rara vez veía, reservada generalmente para la injusticia. No se molestó en decir palabras amables. Enséñame todo, papá, hasta el último papel. Extendimos los documentos sobre la pulida superficie de la mesa de centro de mi sala, como si fueran un mapa de guerra. El folleto de Silverhaven, la tasación preliminar, la nota de Ethan. Clara los examinó con la mandíbula apretada. Esto es repugnante. Es un crimen. Necesitamos a Eleanor. Inmediatamente. Esto nos supera por completo. Asentí, ya con la mano en la mano para coger el teléfono. Eleanor había sido una presencia constante en mi vida. Una mujer con una mente legal tan aguda como su ingenio. Contestó al primer timbrazo, con voz tranquila y serena. Le expliqué la situación y, sin dudarlo, aceptó vernos en un café tranquilo y discreto del centro, lejos de oídos curiosos. El café, con su ambiente tranquilo y el suave tintineo de la porcelana, parecía un santuario. Eleanor, elegante como siempre con un traje a medida, escuchaba atentamente mientras Clara y yo contábamos los hechos, pasándole el fajo de papeles incriminatorios. Examinó meticulosamente cada documento, frunciendo el ceño en señal de concentración. Entonces del montón sacó un documento que casi había olvidado. Un poder notarial que Ethan me había enviado hacía un mes, pidiéndome que lo firmara, alegando que era para asuntos financieros rutinarios. Lo había dejado a un lado, con la intención de revisarlo más tarde, una tarea que ahora agradecía profundamente haber postergado. Eleanor lo levantó a la luz y sacó una pequeña lupa de su bolso. Trazó la línea de la firma con el dedo, con el rostro ensombrecido. «Robert», dijo con voz grave, «esta no es tu firma. Es una falsificación, y bastante mala, además. Mira los puntos de presión desiguales aquí», señaló, «y la tinta un poco rara donde la pluma cambió de dirección. Supongo, obra de Serafina. Puede que Ethan sea el planificador, pero ella siempre ha sido la que tiene el pulso firme para este tipo de cosas». Un miedo gélido me recorrió el cuerpo, mezclado con una indignación feroz. Serafina, por supuesto, su fingida compasión, su sutil asentimiento hacia la cena. Realmente estaban trabajando en equipo, un nido de víboras de engaños. Clara jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿Intentaron falsificar un poder notarial? ¿Planeaban vaciarle las cuentas? Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Era George, mi asesor financiero. Me alejé de la mesa para atender la llamada. «Robert, solo quería avisarte». La voz de George sonaba preocupada. «Ethan ha estado husmeando en tus cuentas de inversión otra vez. Dice tener un poder notarial. Me presiona para obtener información. Quiere saber los límites de retiro y las posibilidades de transferencia. Le he estado dando largas, pero insiste». Le di las gracias a George, con el corazón encogido al comprobar sus malas intenciones. Volviendo a la mesa, le transmití la advertencia de George. Eleanor apretó la mandíbula. «Es peor de lo que pensábamos. No solo planeaban mudarte y vender la casa, también querían apoderarse de tu liquidez. Están en una situación financiera difícil, eso está claro». Eleanor, Clara y yo nos acurrucamos aún más, nuestras cabezas casi rozándose. «Necesitamos más», dijo Eleanor con voz firme. «Pruebas concretas. Aún no podemos alertarlos. Si saben que los estamos siguiendo, cubrirán sus huellas. Necesitamos que confiesen sus intenciones, que quede constancia». El plan empezó a tomar forma. Fingiría aceptar,
los atraería y les haría revelar sus intenciones. De vuelta en casa, con la ayuda de Clara, instalé una grabadora de voz oculta, un pequeño dispositivo sincronizado con mi teléfono, discretamente colocado cerca de la mesa del comedor. Era pequeño, prácticamente imperceptible, y Clara, siempre experta en tecnología, se aseguró de que funcionara a la perfección, comprobando el volumen del audio. Con la trampa tendida, respiré hondo y llamé a Ethan. «Hijo», dije, intentando que mi voz sonara resignada y cansada, sobre esa idea de la residencia de ancianos. «He tenido tiempo para pensarlo. Quizás tengas razón. Hablemos de ello con calma. Cenamos aquí mañana por la noche. Y trae también a Serafina». Hubo un momento de silencio sorprendido por parte de Ethan. Luego un estallido de entusiasmo apenas disimulado. «Claro, papá. Es una noticia maravillosa. Estaremos allí. ¿A las 7? Su voz sonaba cargada de falso alivio, como un depredador que siente la sumisión de su presa. La noche siguiente, llegaron Ethan y Serafina, con una calidez forzada casi sofocante. Serafina llevaba una botella de vino caro y la ofreció con una sonrisa empalagosa. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en mí. Estaban evaluando sutilmente la casa, deteniéndose en el antiguo aparador, las obras de arte originales, el potencial valor que albergaban esas paredes. Era un claro recordatorio de sus verdaderas intenciones. La cena fue tensa, a pesar de mi aparente calma. Dirigí la conversación con cuidado, empezando por los supuestos beneficios de Silverhaven, lamentando mi menor independencia. Ethan asintió de inmediato, explayándose sobre la tranquilidad que les brindaría. Luego, pasé tranquilamente a mis bienes, preguntándoles cuál era la mejor manera de administrarlos para los gastos de atención futura. «Claro, papá», empezó Ethan, pero Serafina lo interrumpió, mirándolo a él y a mí. Quizás percibió un cambio en mi actitud, o quizás su desesperación simplemente superó su cautela. «El capital que tenemos aquí», soltó, con la voz un poco más alta, «sería un borrón y cuenta nueva para nosotros, Robert. Las deudas de la startup nos están aplastando. Nos daría mucho margen de maniobra. Podríamos empezar de cero». Ethan le lanzó una mirada aguda y de advertencia, pero no pudo pronunciar las palabras. La verdad, cruda y cruda, flotaba en el aire. Su motivo, al descubierto. Mientras Serafina seguía divagando, describiendo con precisión sus problemas financieros y cómo la venta de la casa los resolvería, sentí una satisfacción silenciosa y sombría. Su confesión, en la que detallaba la venta de la casa como su principal motivo, quedó grabada con claridad en la grabación, un susurro de reivindicación en el silencioso zumbido del dispositivo. El sonido metálico de la grabadora zumbaba suavemente en el silencio de mi cocina. La voz de Serafina, estridente y desesperada, resonaba por los altavoces. «Las deudas de nuestra startup nos están aplastando. El capital que tenemos aquí nos haría borrón y cuenta nueva, nos daría un respiro». Sus palabras, atrapadas en la fría e insensible aceptación de la tecnología, fueron una cruda confirmación de su intención, su motivo descarado y egoísta. La repasé, buscando cualquier matiz, cualquier atisbo de arrepentimiento, pero no había ninguno. Solo avaricia. Un nudo frío se formó en mi estómago, pero rápidamente fue reemplazado por una férrea determinación. Necesitaba comprender la profundidad de su engaño, rastrear los patrones, ver hasta qué punto se remontaba realmente este comportamiento conspirativo. Solo había una persona que podría arrojar luz sobre las manipulaciones pasadas de Ethan. Victoria, mi exesposa y madre de Ethan. Nuestro matrimonio había terminado hacía años, no en acritud, sino en un discreto distanciamiento, pero habíamos mantenido una relación civilizada, aunque distante, por el bien de los niños. Conduje por la ruta habitual hasta su casa en Westchester, a las afueras de la ciudad. Los colores otoñales de los árboles se difuminaban vibrantemente contra el cielo que se oscurecía. Victoria abrió la puerta con una expresión de sorpresa y bienvenida en el rostro. Sus ojos, aún amables y expresivos, se abrieron ligeramente ante la visita inesperada. «Robert, qué grata sorpresa. Pasa, pasa». Nos instalamos en su acogedora cocina, con el aroma de su té de hierbas recién hecho impregnando el aire. Tras algunas preguntas amables sobre su jardín y nuestro bienestar, abordé el tema. «Victoria», comencé,
eligiendo las palabras con cuidado. He notado algunos cambios en Ethan últimamente. Un comportamiento preocupante. Su expresión se suavizó. Una sombra se cernió sobre su rostro. Lo sabía. Las madres siempre lo sabían. «Ay, Robert», suspiró, removiendo el té. «Ethan siempre ha sido ambicioso, y a veces esa ambición lo lleva a tomar decisiones cuestionables». Hizo una pausa, con la mirada perdida, reflexionando sobre años pasados. «Hubo un incidente hace unos años. Acudió a mí, angustiado, diciendo que necesitaba $10.000 para una iniciativa benéfica para niños desfavorecidos. Dijo que era urgente, que ya había comprometido fondos y necesitaba un préstamo puente». Arqueé las cejas. ¿Una organización benéfica? No recuerdo que estuviera involucrado en ninguna. Victoria soltó una risa amarga. Exactamente. Yo, como una tonta, le creí. Fue tan convincente, tan sincero. Prometió devolverme el dinero en un mes. Le di los 10.000, sin preguntas, simplemente contenta de ayudar a mi hijo. Se levantó y sacó una carpeta de un cajón cercano, con movimientos deliberados. «Resulta», continuó, dejando la carpeta sobre la mesa, «que esa iniciativa benéfica no era más que una tapadera. Él y Serafina se gastaron todo el dinero en un viaje de lujo a Las Vegas. Suites de lujo, cenas caras, compras en tiendas de diseñadores. Me enteré después, por una amiga que se los encontró allí. Me sentí como una idiota». Abrió la carpeta y reveló cheques escaneados con la firma de mi exesposa, junto con correos electrónicos de Ethan, que detallaban la falsa organización benéfica, llenos de súplicas sinceras y una urgencia artificial. La prueba de su engaño estaba ante mí. «Es mi hijo, Robert», dijo Victoria, con una mezcla de arrepentimiento y determinación en la voz. «Pero la justicia importa. Y la honestidad. Me manipuló, igual que intenta manipularte a ti. Me arrepentí de haberlo permitido entonces y no lo volveré a hacer. Toma esto. Podrían ayudar». Le di las gracias, con una profunda tristeza invadiéndome por la mujer que, a pesar de su propio dolor, estaba dispuesta a defender lo correcto. El viaje de regreso estuvo interrumpido por el zumbido de mi teléfono. Era un mensaje de Ethan. «Supe que visitaste a mamá. ¿Todo bien?». Su indagación me inquietó. ¿Ya sospechaba? ¿Se le había escapado algo a Victoria? ¿Quizás sin darse cuenta? Me obligué a mantener la calma, sabiendo que ahora cada movimiento debía ser cuidadosamente orquestado. Regresé a la casa de Eleanor en Brooklyn, donde Clara ya me esperaba, con una mezcla de anticipación y preocupación en el rostro. Eleanor, siempre pragmática, ya había organizado la visita de una grafóloga forense. Poco después llegó Isabelle Dubois, una mujer de mirada penetrante e inteligente y actitud sensata, con un maletín de cuero desgastado. Colocamos el poder notarial falsificado sobre el escritorio pulido de Eleanor, junto con varias muestras de mi firma. Isabel, con meticulosa precisión, se puso unas gafas de aumento y comenzó su examen. Pasó varios minutos comparando los trazos, la presión, el flujo. «Esto, señor Caldwell», afirmó con voz nítida, «es una invención. Una muy mala, además. Perfecta para un tribunal, sin duda». Señaló la firma en el documento falsificado. «¿Ves la vacilación al bajar?». Su dedo trazó una ligera ondulación. «Y el ligero despegue antes de la siguiente letra. Tus muestras, en cambio», señaló mis firmas auténticas, «muestran un movimiento consistente y fluido, sin interrupciones, incluso con presión. Esta», concluyó, señalando la falsificación, «está calcada. Alguien intentó copiar tu firma, probablemente con una caja de luz o papel carbón, y luego la repasó con un bolígrafo. Hay una clara falta de fluidez, una clara señal de una copia, no de un original». Eleanor, con una taza de café fuerte en la mano, asintió con gravedad. «Excelente. Esto es crucial». Luego, describió la estrategia legal con palabras precisas y autoritarias. «Tenemos múltiples cargos: fraude, explotación de personas mayores, falsificación, intento de robo de bienes. La grabación de tu cena, Robert, es invaluable. Establece claramente el motivo y la intención, y los documentos de Victoria confirman un patrón de engaño, lo que refuerza significativamente nuestro caso». «Redactaré la denuncia esta noche», declaró Eleanor, con los ojos encendidos de determinación, «y la presentaremos discretamente mañana por la mañana.
No sabrán qué les pasó. Pero nuestros preparativos no habían terminado. Saqué mi teléfono y llamé a George con una aplicación encriptada, asegurándome de que nuestra conversación fuera segura. Le di instrucciones explícitas, detallando cada una de mis cuentas, mis propiedades, cada activo que poseía. «George», le dije, «necesito que lo traslades todo. Inmediatamente. A fideicomisos irrevocables. Bloquea todo. No quiero que se lleven ni un solo centavo». George, siempre eficiente, me aseguró que podía con ello. «Considéralo hecho, Robert. Transferencias remotas. Efecto inmediato. Bloqueado en alta mar si llega el momento, pero con acceso a Estados Unidos reservado para ti. Se toparán con muros donde quiera que intenten mirar». El día concluyó con una oleada de movimientos orquestados, cada acción un paso calculado para construir nuestra defensa y ataque. Estábamos blindados, con nuestros flancos legales y financieros asegurados. Pero a pesar de la creciente evidencia y las protecciones estratégicas, aún me atormentaba una sensación de urgencia. Esto estaba lejos de terminar. La urgencia que sentí tras asegurar mis bienes resultó profética. Tras un largo día de trámites legales y financieros, decidí volver a casa con la esperanza de encontrar algunas mudas de ropa y algunos efectos personales. El camino familiar por mi sendero de piedra se sentía diferente, más pesado. Al introducir la llave en la cerradura de la puerta principal, ésta se resistió. El clic satisfactorio habitual desapareció, reemplazado por un chirrido obstinado e inflexible. Lo intenté de nuevo, girando, meneando, pero los pestillos se negaron a ceder. Mi corazón empezó a latir con una fría certeza. Habían cambiado las cerraduras. Me dirigí a la entrada trasera, una entrada menos visible y poco utilizada. Me encontré con la misma negativa obstinada. Mi llave estaba inservible. Justo entonces, mi vecina, la señora Davis, una mujer amable con afinidad por la jardinería, se asomó por la ventana con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Arthur?», gritó con la voz entrecortada. «Arthur, el equipo de Ethan estuvo aquí antes. Un cerrajero y unos hombres con una furgoneta. Dijeron que era un mantenimiento programado para tu casa, pero las luces han estado apagadas desde que se fueron. ¿Está todo bien?». La conmoción me recorrió el cuerpo, transformándose rápidamente en una fría y furiosa resolución. Mantenimiento programado. Fue un empujón descarado, un intento brutal de expulsarme de mi propia casa. No solo intentaban mudarme, intentaban activamente dejarme fuera, hacerme prisionera de su plan. No perdí ni un segundo. Me retiré a mi coche y marqué el número de Eleanor con el motor acelerando a toda velocidad, mientras me alejaba de mi casa asediada. «Han cambiado las cerraduras, Eleanor», dije con la voz tensa por la ira contenida. «Y han cortado los servicios, según la señora Davis». «Increíble», murmuró Eleanor, con un inusual dejo de furia en su voz, normalmente tranquila. «Esto es una escalada directa. Necesitas ir a un lugar seguro y discreto de inmediato. Te conseguiré un hotel». En menos de una hora, me habían registrado en un hotel tranquilo y apartado con un nombre falso. Mis pocas pertenencias del coche me parecían lamentablemente pequeñas. El brutal asedio a mi casa resonaba en el desolado anonimato de la habitación. Le envié un mensaje rápido a Clara. «A salvo. Corte de servicios públicos. Cambio de cerraduras. Acelerar trámites». A la mañana siguiente, un golpe en la puerta de mi habitación de hotel me despertó de golpe. Al asomarme por la mirilla, vi a 2 policías uniformados. Me dio un vuelco el corazón, pero me obligué a mantener la calma. «¿Señor Torres?», preguntó uno de ellos cortésmente al abrir la puerta. «Hemos recibido un informe. Su hijo afirma que está desaparecido, posiblemente desorientado. Está muy preocupado». «Estoy bien, agentes», respondí con voz firme, sin delatar mi agitación interior. «Solo fue un malentendido familiar, se lo aseguro. Me he mudado temporalmente para tener un poco de paz y tranquilidad». Les mostré mi identificación. Les expliqué que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y tras unas cuantas preguntas más y una rápida revisión de mi aspecto, se marcharon, aparentemente satisfechos. En cuanto se fueron, redacté un mensaje mesurado para Ethan. «Conozco el informe. Seguro bajo mis condiciones. Tomo nota de tus acciones. No le daría la satisfacción de una respuesta de pánico». Poco después llegó Clara, pálida de preocupación. «La policía nos avisó, papá.
Ethan te presenta como inestable, desorientado, probablemente para justificar el control de tus finanzas y propiedades. Eleanor ya lo está incorporando a la demanda. Es maltrato a personas mayores, simple y llanamente. En ese momento, la voz de Eleanor resonó en mi teléfono. Estaba en conferencia. Hemos refinado la denuncia, Robert Clara. Esta última maniobra refuerza significativamente nuestro caso. Hemos presentado una solicitud de audiencia de emergencia para obtener una orden judicial contra cualquier otra interferencia, especialmente en lo que respecta a su casa y sus bienes. La cadena de pruebas se está volviendo inquebrantable. Mientras Eleanor hablaba, recibió otra llamada, un aviso urgente de George. «Robert, tengo algo crucial», dijo con tono tenso. «He investigado a fondo esas cuentas de acciones, concretamente un paquete de acciones que poseías en una empresa tecnológica. Las huellas de Serafina están por todas partes. Encontramos documentos de transferencia falsos, fechados la semana pasada, que transfirieron esas acciones a una empresa fantasma a su nombre. No solo estaba planeando, estaba robando activamente sus bienes, incluso después de la cena del Día del Padre. La revelación me golpeó como un puñetazo. Una fría oleada de náuseas me invadió. Después de la cena, después de la confesión explícita, después de que yo hubiera empezado a moverme, Serafina había redoblado sus esfuerzos, robándome descaradamente. La audacia, la absoluta falta de conciencia, fue impresionante. Los ojos de Clara brillaron de indignación. «Eso es un robo descarado, papá. Eso añade aún más cargos. Esto no es solo un intento de fraude, es un acto criminal». Inmediatamente entramos en modo estratégico. Eleanor, distante pero totalmente involucrada, comenzó a ajustar los archivos sobre la marcha, incorporando esta nueva evidencia de robo descarado. «Esto será un duro golpe para su credibilidad», declaró, con la voz tensa por la ira profesional. «Demuestra malicia, premeditación y un absoluto desprecio por la ley». Al caer la noche, las pruebas de existencia se integraron a nuestro arsenal legal, que crecía rápidamente. La audiencia de emergencia se avecinaba, un escenario judicial preparado para desentrañar por completo la red engañosa de Ethan y Serafina. El juego había pasado de la defensa al ataque, y yo, junto con mis aliados, estábamos listos para jugar. La sala del tribunal, normalmente un lugar de procedimientos legales áridos, vibraba con una tensión casi palpable. Si has seguido mi historia, sabes hasta dónde llegaron mi hijo y mi nuera. Ahora, ha llegado la hora de la verdad. No te pierdas cómo se desarrolla todo. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para la parte final de este increíble viaje. Eleanor, una presencia imponente con su traje color carbón, me abrió el camino hacia el juzgado, con el maletín firmemente agarrado en una mano, como una centinela de la justicia. A mi lado, Clara caminaba con silenciosa solidaridad, agarrando firmemente la carpeta de pruebas, y sus ojos irradiaban una determinación serena y feroz. El aire estaba cargado de expectación. Ethan y Serafina estaban sentados al otro lado del pasillo, con rostros cuidadosamente neutrales, pero podía percibir su inquietud subyacente. Su abogado, un hombre de pelo engominado con aire de arrogancia practicada, le susurró a Ethan al oído. Entró la jueza, una mujer de rostro severo con un aura de autoridad inquebrantable. Su mazo golpeó con fuerza, acallando el murmullo y poniendo orden al instante en la sala. «Todos de pie». Eleanor se levantó primero, con voz autoritaria y precisa, resonando en la silenciosa sala. «Señoría», comenzó, recorriendo con la mirada la sala, «estamos aquí hoy para presentar pruebas irrefutables de fraude calculado, explotación de personas mayores e intento de robo de bienes contra mi cliente, Robert Torres, por parte de su hijo, Ethan Torres, y su nuera, Serafina Torres. No se anduvo con rodeos. Expuso el caso con maestría. Demostraremos un poder notarial falsificado, transferencias ilícitas de acciones y admisiones grabadas de intención de confiscar los bienes de mi cliente para su beneficio personal. El proyector cobró vida, iluminando el análisis ampliado de Isabel Dubois de la firma falsificada del poder notarial en la pantalla. Las marcadas inconsistencias, los trazos vacilantes y los indicios de trazado eran evidentes. La propia Isabel, citada como perito, explicó con calma sus hallazgos, sin dejar lugar a dudas. El abogado de Ethan y Serafina, el señor Sterling, se levantó
intentando frenar el debate. Objeción, su señoría. Si bien negamos estas afirmaciones descabelladas, mi cliente cree que la edad del señor Torres sugiere una capacidad disminuida, lo que lo hace vulnerable a la manipulación y propenso a malinterpretaciones. Hizo un gesto vago en mi dirección, con una mueca apenas disimulada. Eleanor replicó con rapidez y firmeza. ¿Capacidad disminuida, su señoría? Quizás deberíamos dejar que el tribunal lo evalúe por sí mismo. Luego solicitó permiso para presentar una prueba crucial. La jueza, con el ceño fruncido, asintió. El pequeño altavoz en la mesa de la fiscalía cobró vida, y entonces la voz de Serafina, clara como una campana, llenó la sala. Nuestras deudas iniciales nos están aplastando. El capital aquí haría borrón y cuenta nueva. Nos daría un respiro. Podríamos empezar de cero. Las palabras condenatorias quedaron suspendidas en el aire. Una confirmación visceral de su avaricia, desprovista de cualquier pretensión. La compostura cuidadosamente construida de Ethan se tensó. Un músculo se contrajo en su mandíbula. La máscara serena de Serafina, que había sido tan firme, se desvaneció visiblemente, sus ojos recorriendo nerviosamente la sala. La jueza se inclinó hacia adelante. Su expresión se tornó aún más severa. A continuación, Eleanor llamó al notario que supuestamente había atestiguado mi firma en el poder notarial. Bajo el incesante interrogatorio de Eleanor, la joven, visiblemente incómoda, admitió haber tenido un proceso apresurado y haber confiado en Serafina, quien le había traído el documento. Su nerviosa confesión de complicidad en la falsificación, aunque indirecta, describió claramente los métodos engañosos de Serafina. Tras un breve receso, durante el cual la tensión en la sala pareció intensificarse, me llamaron al estrado. La madera fresca y pulida de la barandilla del estrado de testigos se sentía sólida y estable bajo mis manos. Miré los rostros en la sala. Ethan y Serafina, ahora pálidos y ansiosos. Clara, irradiando apoyo, y Eleanor, una fuerza serena. «Señor Torres», empezó Eleanor, ¿puede informar al tribunal sobre su historial financiero? Afirmé mis décadas de gestión financiera independiente, detallando mi exitosa trayectoria en el desarrollo inmobiliario, mis astutas estrategias de inversión y mis consistentes y saludables rendimientos. Hablé de cómo amasé mi patrimonio con trabajo duro, refutando directamente cualquier afirmación de incompetencia o capacidad disminuida. Mi voz sonaba tranquila, clara, imbuida de la serena confianza de un hombre que conoce sus propias ideas y capacidades. Entonces llegó el momento de la revelación. «Su señoría», continué, dirigiéndome al juez, mientras mi hijo y mi nuera tramaban sus planes, yo estaba ocupado implementando medidas de seguridad. Miré directamente a Ethan y Serafina, cuyos rostros estaban ahora pálidos. Hace semanas, todos mis activos líquidos fueron transferidos a fideicomisos irrevocables, inmunes a cualquier intento de transferencia fraudulenta. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Ethan parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Los ojos de Serafina estaban abiertos de par en par, con una mezcla de sorpresa y horror creciente. Además, añadí, dejando que una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujara en mis labios, mi residencia principal, la casa que con tanto entusiasmo planeaban liquidar, fue cedida irrevocablemente a mi hija, Clara, semanas antes de su intento de desalojo. Los documentos que confirmaban las transferencias y la escritura fueron entregados al juez, quien los examinó con gran interés. La mirada de Clara se cruzó con la mía, con un orgullo sereno brillando en sus ojos. Ethan, con una furia desesperada en los ojos, murmuró lo suficientemente alto para que la corte lo oyera. «Eso es evasión, su señoría. Solo demuestra su inestabilidad». «Al contrario, señor Torres», respondí con voz aguda, «eso demuestra previsión, y demuestra que soy perfectamente capaz de gestionar mis asuntos, incluso aquellos que usted desconoce». Entonces le revelé la existencia de cuentas ocultas en el extranjero, intactas por sus avariciosos planes, una última e inexpugnable fortaleza de mi riqueza. «Ahora, su señoría», concluí, volviendo mi atención al juez, «tengo una propuesta». La sala se emocionó. Una oleada de emoción recorrió a los espectadores. «Ofrezco una resolución condicional a Ethan y Serafina Torres. Pueden confesar el fraude, devolver todos los fondos robados y enfrentar consecuencias civiles.
o pueden negarse, y presionaré para una escalada penal completa, incluyendo cargos por maltrato a ancianos, falsificación y hurto mayor. Busco justicia, su señoría, no su ruina financiera, sino la rendición de cuentas por sus actos. La sala del tribunal bullía de murmullos. Ethan se estremeció, con el rostro desencajado en un grito silencioso. Serafina apretó los puños bajo la mesa, con los nudillos blancos. La jueza permaneció inmóvil, con la mirada fija en mí, sopesando la gravedad de la oferta. Todo el peso de la decisión recaía ahora sobre Ethan y Serafina. La sala contuvo la respiración, suspendida en el silencio tras mi propuesta. La disyuntiva era clara: rendir cuentas o la ruina. La jueza se aclaró la garganta. Un sonido que atravesó la tensión como un cuchillo, acallando los murmullos expectantes. Su mirada, aguda y penetrante, recorrió a Ethan y Serafina, y luego se posó en mí. Ethan lanzó una mirada desesperada a Serafina, pero sus labios eran una línea delgada y desafiante, su rostro una máscara de obstinada negativa. Tras revisar la abrumadora evidencia presentada hoy, declaró la jueza con voz autoritaria, incluyendo documentos falsificados, transferencias financieras no autorizadas y admisiones grabadas de intención de confiscar bienes, considero que las acciones de los acusados constituyen claros casos de fraude y explotación de personas mayores. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Ethan se hundió, aplastado por el peso del veredicto. Serafina apretó los puños bajo la mesa, con los nudillos blancos, y su compostura, cuidadosamente mantenida, finalmente se quebró. Por consiguiente, continuó el juez, se declara nulo el supuesto poder notarial. Se prohíbe permanentemente cualquier intento de embargo de bienes, y este asunto se remite formalmente a la Fiscalía para su revisión penal inmediata. El mazo cayó con un golpe sordo, sellando el veredicto, un sonido que resonó con la irrevocabilidad del plan. Al salir el juez, una secretaria judicial se acercó a Serafina con expresión sombría. «Señora Torres», le informó, «el tribunal también notificará al Colegio de Abogados del Estado y a las juntas de ética profesional pertinentes sobre su participación. Puede esperar investigaciones que podrían llevar a la suspensión o revocación de su licencia». El rostro de Serafina palideció, y su desafío finalmente se convirtió en una visible desesperación. Fuera de la sala, el pasillo era un torbellino de conversaciones apagadas y figuras que se alejaban. Ethan, con una postura derrotada, se acercó a mí con vacilación, seguido de cerca por Serafina, pero se detuvo en seco, a pocos pasos. Su voz, al hablar, era un susurro entrecortado, desgarrado por la desesperación. «Papá, yo... la cagué. De verdad. Las deudas, la presión, todo me cegó. Serafina presionó con fuerza, pero al final fue mi decisión. Por favor, papá, no me acusen de nada. Lo arreglaré. Lo prometo». Lo miré a los ojos, viendo un destello del hijo que una vez conocí, el chico que solía admirarme. Su súplica me hizo pensar fugazmente en indulgencias pasadas, en las innumerables veces que lo había rescatado, suavizado las cosas. Pero el precio de esta traición, el desgaste emocional, la flagrante indiferencia por mi bienestar, me habían endurecido. El daño era demasiado profundo para un simple gesto de la mano. «Confesión tomada en cuenta, Ethan», dije con voz firme, sin margen de negociación. «Pero las condiciones se mantienen. Pagarás hasta el último centavo que robaste. Se requiere terapia obligatoria, tanto por tus impulsos financieros como por tu carácter. Y debes distanciarte de las influencias que alimentaron esto, en concreto de Serafina». Mi mirada se posó en ella, rígidamente apartada, una imagen de desprecio aislado. Serafina, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar la culpa. Se irritó, con voz cortante y cortante. «Esto es absurdo. Actué por la estabilidad familiar. No tengo ninguna culpa. Estás siendo irrazonable, Arthur». Sin decir nada más, giró bruscamente y se marchó, saliendo sola del juzgado, dejando a Ethan solo para afrontar las consecuencias. Ethan la vio irse, con una nueva oleada de lágrimas acumulándose en sus ojos. Se volvió hacia mí, derrotado pero decidido. Simplemente asintió, aceptando las condiciones. El pasillo se vació a nuestro alrededor, dejándonos solo a nosotros dos, padre e hijo, en una encrucijada. Transcurrieron 6 meses, trayendo consigo una sanación silenciosa,
casi imperceptible. Mi casa, antaño un campo de batalla para la avaricia, volvió a la vida con los pasos familiares y la calidez de la luz del sol filtrándose por las ventanas. Las nuevas cerraduras, instaladas por un cerrajero profesional y de confianza, eran un pequeño pero significativo símbolo de seguridad renovada. Ethan, sorprendentemente, progresó de forma constante. Se sumergió en terapia, confrontando los problemas subyacentes de su ambición y su derecho a todo. Empezó a trabajar como voluntario en un centro comunitario local y luego canalizó su energía hacia la fundación de una pequeña organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias endeudadas, ofreciendo educación financiera y asesoramiento. Fue una expiación silenciosa, un esfuerzo genuino por reconstruir los frágiles puentes que había quemado con tanta negligencia. Clara, mi apoyo incondicional, gestionó la confianza con soltura. Su presencia fue un consuelo constante. Sus visitas se hicieron más frecuentes y la alegre risa de mis nietos volvió a resonar en el patio, una melodía de esperanza y renovación. Una tarde me senté en mi estudio, revisando documentos. No eran documentos legales ni estados financieros, sino planes para un nuevo fondo de defensa de los ancianos, un legado nacido directamente de mi terrible experiencia. Destinaría una parte importante de mis ahorros para asegurarme de que ningún otro anciano tuviera que enfrentar la crueldad calculada que yo había padecido. Me llegó una llamada de Ethan, con voz vacilante pero seria. La terapia me está ayudando mucho, papá. He empezado a hacer más voluntariado en el centro. Se siente bien, como si realmente estuviera haciendo algo que vale la pena. Su voz denotaba una humildad que no había escuchado en años. Esa noche, cuando Clara llegó con los niños y un montón de provisiones, la casa se llenó de una cálida calidez. Ethan, invitado con cautela, se unió a nosotros. Se veía diferente, más ligero quizás, menos agobiado por el peso de su antigua ambición. Ayudó a poner la mesa, interactuando con los nietos con una sonrisa sincera. Su reforma, aunque incipiente, era palpable. Al reunirnos a la mesa, el simple acto de compartir una comida me pareció profundo, así que levanté mi copa. Por nuevos caminos, dije, abarcando con la mirada a Clara, a los niños y finalmente a Ethan. Lecciones aprendidas, lazos restaurados. Ethan me miró con gratitud en los ojos. Gracias por la oportunidad, papá. Clara, extendiendo la mano por encima de la mesa para apretarme la mía, añadió con calidez. La familia es más fuerte ahora, papá. Hemos superado la tormenta. El brindis resonó, una silenciosa afirmación de resiliencia y del arduo camino desde la traición hasta la posibilidad de renovación. La sombra de su codicia, antaño tan asfixiante, se había desvanecido, convirtiéndose en un catalizador para el crecimiento, la comprensión y una nueva y más sólida definición de familia.